vamos a aprender con un experto. Él es asesor médico de la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer. Así es, y vamos a resolver todas las inquietudes que vienen acerca de este tema del cáncer de seno. Ya les di unos datos que una de cada 17 mujeres pueden desarrollarlo a lo largo de su vida, pero que también esta es una enfermedad que afecta a casi 9.000 mujeres cada año. Ay, Dios Marce. mío, pues aquí está Hay el que doctor, pararle el único, bolas. el médico nuclear, el hombre nuclear. Aquí está, John Marulanda. Doctor, bienvenido. Doctor ¿Cómo me le Marulanda, va? Muy bienvenido. alegres. Sí, la primera información que me dieron al llegar al canal es que sea una persona muy alegre, que aquí todos somos alegres. Tranquilo, no se preocupe, todo bien. Medicina nuclear, yo quiero arrancar por ahí con el permiso de nuestra enfermera jefe. Es otro enfoque de la medicina, es una medicina que ve No, la esos energía. son medios diagnósticos como la radiología. Ah, ok. Y yo hice 4 años en el cancerológico. Ah, perfecto. Eso es otro medio diagnóstico. Pues la palabra la tiene nuestra enfermera jefe, Sandra Masuera. Bueno, doctor, vamos a hablarle a las mujeres, a todas las damas que están ahí pegadas al televisor, porque el tema del cáncer de seno, pues las cifras siguen en aumento, Sí. sigue preocupando, es una enfermedad que está ahí latente. Cáncer de seno tiene una carga de componente genético importante. Clarísimamente. ¿Qué tenemos que hacer las mujeres que tengamos antecedentes, abuelas, mamás que hayan sufrido cáncer de seno? Muy importante, todas las mujeres iniciar con el autoexamen, identificar esos factores de riesgo. Los factores de riesgo claramente establecidos. Primero, en la edad, es un factor de riesgo. A mayor edad, más de 45, 50 años ya empiezan a aumentar el riesgo. Otro factor de riesgo es carga genética en términos de que familiares en primer grado de las mujeres, hermana, mamá o hijas, hayan o padezcan cáncer de mama. Entonces, esos factores de riesgo ya hacen que tengan que estar, dijéramos, muy pendientes, consultando, haciéndose el autoexamen. Pueden hacerse examen por personal de la salud especializado que tenga entrenamiento en palpación de mama. Dado el caso que presenten riesgos, ya dijéramos, en términos de que existen masas, pues la mamografía, la ecografía, la resonancia. Y dado el caso, los médicos ya pedirán exámenes más sofisticados que tratarían de clasificar a la mujer, por ejemplo, en que sí tiene unos factores genéticos que pueden estar El nivel aumentando de ese riesgo. riesgo. Correcto. Doctor, se recalca mucho en términos de prevención el autoexamen. Dos preguntas en una. ¿Desde qué edad se debe hacer y cómo se debe hacer paso a paso? Bueno, el autoexamen como única medida no es suficiente, eso es absolutamente claro. El instituto y las agencias internacionales han sido claras que el autoexamen por sí solo no es suficiente. Es más, si se hace solamente el autoexamen, se corre el riesgo de que la mujer deje pasar una masa que pueda ser importante. Entonces, el autoexamen se debe practicar desde los 20 años. Se practica de manera mensual, unos días después del periodo, y existen varias formas de hacerlo. Una de las más recomendables es durante la ducha por la facilidad del agua y el jabón de palpar el seno. Otra es acostado y otra es frente al espejo. Obviamente es primero el seno izquierdo. El seno izquierdo es el seno que de alguna manera padece más cáncer, es el más frecuente. Entonces es pasando el brazo detrás de la cabeza, empiezan una palpación desde la periferia Brazo izquierdo, detrás de cabeza. atrás de la cabeza, pasan la mano pasando casi que desde la axila, ¿sí? Con micromovimientos circulares hasta llegar al pezón, ¿sí? Lo importante y lo claro aquí es que las mujeres desde muy temprano empiezan a identificar anormalidades, o sea que entre un autoexamen y otro empiezan a identificar que algo cambió. Se aconseja también que no solamente lo hagan en la ducha, sino que en algún momento lo hagan también en la cama, ¿sí? Donde dijéramos el tejido se expande mejor. Cambia la posición, Exactamente. es otra cosa. Y también se aconseja que en algún momento se lo puedan hacer frente al espejo para que noten algún tipo de anormalidad. Bueno, doctor, índices de alarma, ¿qué nos puede llevar a decir hay que ir al médico, hay que ir al especialista, aparte pues, de palpar una masa, dolores, ¿qué signos? A ver, primero, el cáncer es en general indoloro. O sea, el cáncer no se siente, es Silencioso. silencioso. Exacto. La mayoría de las cosas que suceden en el seno, en la mama, son benignas. Están los quistes, están los hematomas, están las mastalgias que dan por los periodos menstruales. Todo ese tipo de sintomatología es en general benigna. Sin embargo, se aconseja consultar si se tienen factores de riesgo, si se palpan masas, si se notan anormalidades, secreciones por el pezón. Ese tipo de cosas ya implican necesariamente consultar. También se aconseja consultar por lo menos una vez cada 3 años, entre los 30 y los 40 años, consultar cada 2 o 3 años al médico para que haga una palpación. Si es mujer con algún grado de riesgo más de 40 años, hacer esa palpación por personal médico especializado una vez al año.
y si él lo considera, pues entonces, dependiendo de los hallazgos, el primer examen que se haría sería una mamografía. La medicina en general y en específico la medicina oriental china le da mucho valor y mucha importancia al tema emocional, al estrés, a la ansiedad, a la angustia, a la amargura. Está comprobado que esas sensaciones tienen que ver con un caldo de cultivo para que sea más propenso cualquier tipo de cáncer, más allá del seno. Dijéramos que hay estudios epidemiológicos y las estadísticas hablan de muchas variables, pero lo que sí se ve en la práctica médica es que aquellas mujeres que tienen una mejor actitud tienen menos complicaciones, o al menos uno percibe que tienen menos complicaciones, o percibe también que sus tratamientos, dijéramos, se llevan mucho mejor que aquellas que manejan un altísimo grado de ansiedad. Claro. Eso es absolutamente claro. Doctor, se habla mucho acerca de la alimentación y de un estilo de vida saludable para prevenir un poco la aparición del cáncer de seno. Ayer precisamente me repetí un documental que ya me había visto que se llama What the Health, y ahí se habla acerca del consumo de los lácteos, que las mujeres que consumen lácteos pueden tener un riesgo mucho más alto, hasta un 49% de riesgo más alto de sufrir cáncer de seno. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, en general es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, del Instituto Nacional de Cancerología, es que existen unos factores, así como hay unos factores de riesgo, la edad, la exposición prolongada, la parte hormonal, el antecedente familiar, existen otros factores que son protectores. Dentro de los factores que son protectores está claramente la buena alimentación, la actividad física y eliminar algunos de las consumos como son el alcohol, el tabaco y controlar peso. Esos son los principales factores que nos ayudan a controlar en general el cáncer, que nos disminuyen el riesgo entre un 30 y un 50% de padecer cáncer. Esos son los principales factores protectores. La alimentación, legumbres y frituras, la actividad física, siquiera 30 minutos diarios, ojalá continuos, el ejercicio aeróbico, es un factor de protección muy importante para cualquier tipo de cáncer, y dentro de los cánceres, que son 13 los que se han identificado que tienen alguna protección con la actividad física, el cáncer de seno es uno de los principales. ¿Pero esa carga hormonal que tiene la leche no afecta? ¿No aumenta el riesgo? Bueno, respecto a eso, si cualquier tipo de producto, por ejemplo, que mantenga, porque hay muchos productos que mantienen estrógenos, la exposición prolongada a los estrógenos es un factor de riesgo. ¿En qué medida? Por ejemplo, tener una primera menstruación muy temprana, ¿sí? No tener hijos, entonces obviamente cuando los embarazos interrumpen esa cadena de exposición al estrógeno, y tener un periodo menopáusico muy tardío, es decir, mujeres que hayan iniciado su primera menstruación a los 10 o 11 años y que entonces su periodo menopáusico esté por allá alrededor de los 50 o más, entonces quiere decir que tuvieron un periodo muy largo de exposición a estrógenos, que no tuvieron, uno o no tuvieron embarazos. Esa exposición aumenta el riesgo, lo mismo que el consumo de hormonas.